Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vic Musoto, les quiero dar la bienvenida a la Escuela Feminista de Pintura. Es una escuela que fue creada por Admin Oliti en el 2018 y recreada en esta oportunidad en el Museo Peluche, que es el marco de esta exposición. Les quiero contar un poco de esta escuela. Es una escuela que se escapa un poco de lo que se consideraría una escuela normal. Es una escuela que trabaja mucho en la construcción colectiva de las preguntas. Es una escuela cuya metodología es la de Ana S. Pergola. Pasen. Allá tienen más sillas. Pueden traer. Puedes traer una silla por acá si quieres. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a la Escuela Feminista de Pintura. Ustedes que acaban de llegar. Les estaba contando un poco de la escuela. Es una escuela que su metodología es la de Diana Eisenberg, que dice que todos somos maestros, como esta idea de que todos tenemos como algo para enseñar a los demás, algo para compartir en este como devenir de construcción colectiva de los conocimientos, ¿no? Es una escuela interdisciplinaria. No sé si llegaron a ver, pero hay una mesa ahí de lecturas que está enteramente a su disposición, en donde las referencias de esta escuela no son exclusivamente del mundo del arte y la historia del arte, sino que también se cruza con distintos feminismos, activismos, teorías, etc. Es también algo muy importante de la escuela, es que es una escuela que discute contra el canon hegemónico de la enseñanza de las artes, que es como un canon que siempre históricamente dijo, bueno, hay distintos tipos de género en la historia del arte, géneros de pintura, ¿no? Y algunos son más importantes que otros. Literalmente algunos considerados géneros superiores y otros géneros inferiores. Y así tenemos, por ejemplo, la pintura histórica, que relata como la historia oficial y los grandes relatos de la historia, contados siempre aparte por hombres y blancos, heterosexuales, europeos, en contra, por ejemplo, de la pintura de pequeño género, que era la pintura que relataba como los relatos cotidianos donde se representaba a los trabajadores, al zapatero, etcétera, y como esa idea de que contar lo cotidiano no era importante o no era una gran historia. Entonces la escuela constantemente discute con eso y discute con eso a través de la pintura. O sea, Escuela Feminista de Pintura siempre trabajamos a través de la pintura, entendiendo la pintura como acción, ¿no? Y no como mero objeto de contemplación. Como eso sería como lo más importante. Y para hoy mis invitadas son el colectivo de Identidad Marrón, que es un colectivo de personas marrones que trabajan y luchan contra el racismo en Latinoamérica, contra la precarización laboral de personas marrones y con la invisibilización de las personas marrones en la sociedad y hoy particularmente en el arte. Así que... Sí, ¿cómo va? Mi nombre es Flora Nómada. En esta clase lo que vamos a tratar de analizar, un poco ver el tema del contexto, es el tema de los estereotipos o los arquetipos que se generan de las personas marronas a lo largo de la historia argentina. Vamos a arrancar como más o menos desde fines del siglo XVIII con los artistas viajeros, que son los que se encargaban de hacer como el registro de los lugares, la flora, la fauna, todo completamente como si tratáramos de objetos y no de personas. En este caso también se pueden ver cómo recaen en eso las personas indígenas. Como que te dé una introducción ¿Cómo? De lo que vamos a ver, sí, como pequeños conceptos. Antes de empezar, vamos a arrancar con algunos conceptos con los que vamos a trabajar a lo largo de esta presentación. Sí, vamos a hacer como una línea de tiempo muy sintética de la representatividad marrón, los rostros marrones que se ven a través de la historia de Argentina y tal vez un poco más latinoamericana, en sí muy figurativamente, tal vez para como ver la importancia de lo que es el rostro marrón y tal vez lo que significa también la aportación de cara en la actualidad. Vamos a ir por distintos arquetipos de representatividad, desde, por ejemplo, el indio o el salvaje, o el ladrón, que también ahora se retoma con tal vez el arquetipo del delincuente o el villero. Vamos a pasar por el arquetipo del trabajador, el campesino,
también por la mitad, y vamos a tal vez retomar cada tanto ciertos conceptos que se repiten, que tal vez es uno la confusión o la dificultad de navegar tal vez como esta creación de una identidad nacional, y una identidad marrón y una identidad latinoamericana, la intención de una síntesis entre lo que tal vez se sigue pensando como civilización y barbarie, en el sentido de lo originario, lo folclórico, lo autóctono y lo civilizado, lo moderno, o lo modernizado. Y por último, algo que tal vez desarrollemos después, que es más de la fantasía o de una síntesis actual, que generalmente vimos como una unificación en tal vez las representaciones actuales en la idea de la fantasía como tal vez utopías o tributos a la resistencia política y tal vez mundos posibles, que es como la fantasía en sí como estos mundos posibles que el artista se permite explorar, en el sentido de también como lo marrón a veces se piensa como opuesto a lo intelectual o a lo político, o lo femenino, o la ternura y lo marrón, por ejemplo, y la fantasía como que le da la libertad de, tal vez por mundos imaginarios, al artista de explorar estas cosas que parecerían contradictorias. Y ahora vamos a empezar como desde 1800, como desde el principio de la nación argentina, con justamente lo de artistas viajeros, que es artistas que vienen de Europa a documentar flora, fauna y gente argentina e indígenas, generalmente con esta idea de colonización, de ver el lugar para ver los territorios y cómo... Sí, explorar, catalogar. Sí. Se produce mucho esta división entre lo que es civilización y barbarie. A partir de ahí ya se empiezan a ver las diferencias entre lo que es lo indígena, lo salvaje, lo tosco, lo marrón. Bien, sí. En estos dos ejemplos tenemos La porteña en el templo, 1842, y El regreso de la cautiva, de 1880. Bueno, la primera es súper interesante porque tenemos como a la porteña, que es la persona de ciudad, blanca, en una posición solemne, completamente sensible, y si miran al fondo, encontramos un personaje marrón, afro, como en una posición de... acá estas representaciones en general tienen como esta figura central de la mujer blanca, como en la cautiva generalmente es la mujer blanca virgen, muchas veces coqueta, muchas veces sufriente, y acá es bastante civilización y barbarie en el sentido de cómo los rasgos están enfatizados. Perdón. Sí. Bien, y acá tenemos uno de los arquetipos más comunes que encontramos de la época, que es el malón, que bueno, eran un grupo de indios que atacaban, pero se lo ve desde este lado como un grupo de indígenas que atacan, pero nunca se pregunta por qué están atacando o si en algún momento ellos fueron atacados en sus territorios, saqueados. Se ve simplemente desde el lado de lo que es el colonizador. Se produce como esta cosa del salvajismo, ven las expresiones, la forma del cuerpo, la gestualidad, todo eso, casi la animalización de las personas que están prácticamente esbozadas. Hay muy pocas a las que se puede ver directamente el rostro, pero las pocas que se pueden ver acá en este detalle, el gesto exagerado, como lo brutal. Sí, el caballo, hay una jerarquización de las representaciones, ¿no? El caballo claramente tiene más detalles. Tal cual. Hay un... Bueno, no sé si creo yo. Y un dato más es que el artista es alemán. Sí, todos son artistas europeos.
O sea que sigue siendo una perspectiva europea de una artista europea. Claro, es una perspectiva europea la que define de alguna manera cómo se ve, cómo es la mirada de las personas de un determinado continente. Sí, el precursor de la representación que viene después. Otro Malón. Se repiten las mismas características. Lo interesante de este es como el tema de la cautiva, que siempre se ve como sensualizada, como erotizada. Porque si hay senos y tipo está como Sí, desmayada, tal que cual, se está como... Es interesante, como también el ropaje, que Claro. no es una ropa rasgada o algo así, es una manta. Está claro, o sea, tienen puesto un toallón y Sí. está Y pegada. mirá, bien, esta obra que es El Malón, es una de las primeras obras que se considera como una identidad nacional. O sea, previo a esto hay una búsqueda de identidad nacional en esa época y esta es una de las primeras obras que lo consideran nacionales, siendo que viene de un artista alemán que viene acá al país de casualidad y ve lo que está pasando y empieza a pintar estas cosas. Incluso se inspira un antecesor a este, que fue el que empezó a hacer cosas similares, y fue un artista español. O sea, los artistas nacionales que había en ese entonces van a Europa, pero vienen con ese estilo francés de ese entonces, que no hay pinturas criollas ni nada en ese entonces, y hasta que aparece el Malón. ¿Puedo hacer una Sí, pregunta por supuesto. muy básica? Hay un tema que no soy de acá. Sí. ¿Qué es Malón? Es como... Es un conjunto de indígenas que en general lo que se considera es como que estaban en situación de atacar los territorios, de atacar, de robar, de saquear los territorios donde estaban como las personas colonas, digamos, Sí. algo así. Malón significa todo eso. No Como es ese indígena, conjunto. No es, Claro. no es, Es no la es lo mismo acción. que decir indígena. No, es el conjunto, como la situación, digamos. Ah, sí, sí. Todo lo que, como la intención, el conjunto de personas, color, todo eso. Es como si dijeras pandilla, ¿no? Así. Claro. Comilleros. Digo, estás simultáneo. Claro, fue O una favelado. palabra que se tomó para definir ese conjunto de personas que accionaban de esa manera y se tomó esa palabra para definirlos. De alguna manera puede ser también malón, como poniendo a las personas como malas, creo Malón yo. de malo. Claro, de malo o de lo negativo. Sí, era un grupo que se suponía que iba a atacar, o sea, era un grupo que iban a atacar. Sí, sí. Entonces, después de, no sé, una cantidad de veces que sucede eso, como bueno, ahí viene el malón. Claro, Pero tal eran- cual. atacaban sobre gente que había, o sea, sobre gente europea o criollos que habían avanzado sobre un territorio. Entonces, después. Era la resistencia. Claro, Sí, más sí. que nada esa acción era también defensa de esas personas, o sea, esas personas se defendían y uno actúa así porque se está defendiendo. Pero siempre se lo ve desde la mirada del europeo, como me Sí, están atacando. Exactamente, lo que esa pintura hace queda como a las personas blancas, frágiles, vulnerables, buenas y estas personas que bueno son malas, por eso le toman en conjunto el malón. Claro, eso se ve en la imagen de la cautiva, la que es robada, la que es violada. Bueno, este es un gaucho. Y esto es como el principio tal vez de la homogeneización de cómo se representa el marrón. El europeo estaba acostumbrado a exotificar tal vez desde el orientalismo, así que cuando decide pintar gauchos los hace como turcos o árabes y los exotifica así como la imagen del árabe estaba medio sexualizada. Sí. Perdón. Bueno, es un gaucho. Ahí va, La Pampa. Bueno, esta es una obra de Fernando Fader, que también es una de las primeras después de El Malón, que se empieza a buscar esto de la identidad nacional y empiezan a retratar situaciones criollas, situaciones de campo. Otra imagen. Sí, si no anda. Sí, se produce lo mismo también, como esta idea de que antes estaba como, la pampa estaba completamente vacía, era como un mar de lo que es de pastizales o algo así, y de repente empiezan a aparecer pobladores y se empiezan a retratar la cotidianeidad de su día a día.
Acá tenemos otra cautiva. Esta también es súper interesante, como que casi ni siquiera está como atacándola. Está como chamullándosela. Sí, Porque es de una Argentina. Sí. ¿Qué hace? También otra escena de la cotidianidad, y se produce como esta cosa del marrón campesino. Este es Blanes. Sí, bien. Sí. Malón, continuamos. Ok. Eso no va, pero bueno. ¿No va? Tuve un problema muy con Urbano, que es que se me cortó la luz, así que cuando no hay nombre, lo voy a decir. Listo. Bueno, acá queríamos hacer como una pausa argentina. Esto de la identidad nacional pasa en 1900, mientras que justamente en Brasil hay la primera vanguardia brasileña, que es la antropofagia, que sucede en 1928, y es como tal vez una muy buena representación de lo que sería la síntesis de Latinoamérica, ¿no? Porque lo que la antropofagia hace es justamente es muy honesta en el sentido de que en vez de tratar de hacer un arte político que represente al pueblo medio desde una mirada, tal vez en general ha sido desde una mirada de los artistas de clase media o de clase alta, la antropofagia lo que hace es ser honesta en el sentido de que la élite blanca brasileña nombra específicamente sus formaciones europeas, sus referencias europeas, y el hecho de que justamente ya no les sirve la manera en la que la estética europea de herramienta, porque no es su cotidianidad, ¿no? Entonces tienen esta idea, o sea, nombran al indígena, nombran al negro, y empieza a haber esta construcción de una identidad nacional brasilera. Y es muy característica de Brasil, ¿no? Entonces no es ya ningún tipo de naturalismo o realismo, sino que se va más a exagerar ciertas facciones, los cuerpos se vuelven como cuerpos macizos, que es como la construcción del cuerpo latinoamericano, ¿no? Es más musculoso. La más conocida es la siguiente, que es Sabapurú. La antropofagia en sí, no expliqué esto. La antropofagia significa canibalismo y viene de... sí, tenemos manifiestos. Viene de la tribu tupí de Brasil, que es mitad mito, mitad verdad, ¿no? Que eran caníbales y cuentan ciertas historias que se comían conquistadores. Entonces lo que el manifiesto antropofágico lo que dice es de justamente poder devorar y consumir la cultura colonizadora y usar sus herramientas, desechar lo que nos sirve y mezclarlo con la cultura cotidiana y popular de Brasil. Acá, por ejemplo, esta es la primera obra que se considera antropofágica, que es de Tarsila de Amaral, también de 1928, y por ejemplo acá se nota también como la exageración de los pies, la exageración de las manos, que es algo muy latinoamericano porque tiene que ver tal vez con el trabajo manual. La siguiente es, creo que la anterior es Sabapurú, esta es antropofagia. También las exageraciones, también se empieza a representar la fauna. Esta sí es una mirada tal vez que viene justamente de esta más influencia europea, en el sentido de que es el desnudo contra la naturaleza atrás, que es como se representaba a los indígenas en general. Bueno, acá ya nos vamos más al realismo social, que pasó un poquito después de la antropofagia, que ya va siendo más realista, pero en realidad lo que se presenta es el arquetipo de trabajador. Entonces acá se ve mucho la construcción del cuerpo latinoamericano en el sentido de tipo las manos están muy presentes, los pies, hay como mucho cuidado y mucha observación al hacer estos cuerpos. Es realmente una intención de generar justamente una nueva imagen del marrón o el negro. También lo que tiene la antropofagia es que tiene muchas representaciones
que no son arquetípicas, no son solo el trabajador, el campesino, sino que hay como mucho de las costumbres populares, como también momentos esto, tipo, por ejemplo, este es un músico, también la feminidad está muy presente, por ejemplo, acá hay una mujer atrás, pero en general siempre hay mujeres, lo cual es interesante. Bueno, acá también esta es como la más, este de Portinari, es la que más se reconoce, los pies y las manos, ¿no? Esta construcción del cuerpo negro. Vamos, anda pasando. Sí. Ay, ese dato del anterior, de que no tenía las partes. Eso no lo sé. Este es de Di Cavalcanti. También, tipo, mujeres como bailando en situación como en ocio, tipo de acostadas, descansando, que no es una representación que había pasado mucho con la gente negra o los marrones, siempre tal vez se los representa en situaciones de labor, del campesino, o de dolor, de sufrimiento, de espera, como todo lo malo. Sí, acá también estás como el campesino, sí, ¿no? Como para mostrar el arquetipo. Sí, es como medios ejemplos de este cuerpo latinoamericano, ¿no? La mujer maciza es como muy característico de Brasil. Y también... ¿Eran otras corporalidades más, o ellos las representaban así, o eran así? Las sí, exageraban. no, las exageraban, pero también es parte de Brasil. Claro. Y también tiene muchas... esas cuerpas, ¿no? Claro, tiene muchas... muestra muchas etnias el trabajo antropofágico de la época. Como muestra una cantidad incontable de diferentes representaciones de lo marrón y no como una cosa uniforme. Otro artista. Esta samba de Di Cavalcanti también, que acá la mujer está es también es medio una visión europea tal vez. Tiene estas referencias europeas que se notan muchísimo más al principio, después como que se va complejizando por ejemplo, esta ya no muestra tanto a la mujer tan sexualizada o sobresexualizada. Además en el anterior, tipo, yo me digo que tiene zapatos con taco. Sí. Tipo, en la mayoría parecían todos descalzos y de repente aparecieron con zapatos pintados. Sí, también esto también es interesante porque en la misma época Europa seguía representando al indígena o al negro desnudo. Claro, o sea, todo el tiempo. Tal cual como el natural. Sí, claro. Como esta idealización de el hombre y la naturaleza primitiva. Sí. Bueno, hay una que estaba al principio, pero bueno, era esta comparada con la manifestación de... la manifestación de Berni, porque Berni también es uno de los artistas que agarramos de Argentina que complejiza tal vez o muestra más justamente esta variedad de marrones, ¿no? Esta es de Tarsila Amaral, que es también ya cuando más en la crisis, después de la caída de la bolsa en 1929, esto es más 1932. Sí, ahí vemos cómo se va modernizando también los espacios en los que va ocupando como las personas marrones. Claro. Ya no es una situación capaz más de campesinado, sino que también empiezan a habitar las ciudades, en espacios de fábrica, bueno, y también las manifestaciones en torno a las situaciones sociales y económicas. Acá, por ejemplo, se ve, más que nada queríamos mostrar cómo Europa generalmente representa a Latinoamérica o a África solo como selvas. Acá se ve la urbanización que claramente estaba pasando en Brasil y se mezcla la urbanización con el Amazonas y es justamente esta idea de síntesis que desarrollan. Un poco, perdón, hacer un comentario que también hay algo interesante de los tupiques que no solamente se comen, ¿no? Digamos, como el mito construido de los tupiques no solamente se comen al enemigo, sino que le sacan la piel y se visten con eso. La metáfora del vestir y el de, digamos, como de la vestimenta
vestimenta con la piel, ¿no? Digamos, y mostrar cómo los cuerpos, el contraste de la piel que se junta, claro, como que funcionó como una metáfora para estos procesos que vos contás de síntesis de elementos de la vanguardia. Sí, tal cual. Acá hay un niño también, que hay como niñez marrón, que claramente no es un arquetipo que se sigue representando un montón, sino que la antropofagia también representa muchos niños, muchas de estas ideas que tal vez en Argentina no se representan tanto, que tienen que ver con la feminidad y lo marrón, justamente, o la niñez, la ternura. Claro. Era lo que iba a decir, que en Argentina está Juanito nada más. Sí, claro. Bueno, y para su momento Bernie también fue innovador, porque nadie representaba este tipo de infancias o nadie representaba este tipo de sectores sociales y económicos. Y sin embargo también se produce esto como que de alguna manera se terminó generando, más allá de lo innovador, terminó quedando como un arquetipo, como el marrón y lo marginal. Claro, es como Bernie tal vez es consumido por el mercado, la institución, que por ejemplo ahora se enseña arte en primarias con la imagen de Bernie, con Juanito Laguna a veces. Y es como llevar la misma realidad de alguien y decirle esto es arte porque lo hizo alguien más, que ya murió, y lo que vos y tus inspiraciones, tu música, etcétera, no vale la pena. Claro, y también de alguna manera funciona como una configuración, como este es el espacio que vos vas a ocupar o que te corresponde. Claro. Juanito Laguna igual lo que tiene que es interesante es que, a pesar de que es una representación de la marginalización y la pobreza, sí tiene como esta delicadeza del niño, esta inocencia, muy presente, que es esta idea de poder tener como una persona marrón compleja, poder representarla, y no, por ejemplo, Portinari en Brasil muchas veces pinta la pobreza, pero es así como más dura, tal vez, o más cruda. Y ahí hay como algo interesante de Bernie en esa época. Bernie empieza con este arte como más político, con esta representación marrón, justamente con tal vez desde el primer golpe de Estado. Y lo que tiene esto interesante también es que Bernie usa referencias fotográficas. Entonces, estas son fotos que él sacó o que vio en los periódicos. Así que estas son personas reales, digamos. Generalmente cuando se trata de hacer tipo un arte más politizado y representar al pueblo, principalmente en Argentina, tipo se ve como en los murales de la calle también, se hace al marrón. Y esto medio va contra la idea de que Argentina, de que Buenos Aires es blanca, porque claramente cada vez que está presente en manifestaciones o en el trabajador es el marrón. Sí. Acá hay una de las fotos del archivo de Bernie, y esta representación es interesante porque justamente no tiene una pretensión política, digamos, es más el cotidiano. Hay otra muy linda después. Es la siguiente, ¿no? No, esta. La siguiente. Bueno, igual ese es hermoso. Sí, ese también, igual lo que Bernie también tiene es que justamente tiene otra vez esta variedad de personas marrones, esta construcción de diferentes rostros. El anterior también, la que había pasado, el caballito. Esa es muy linda. También no tiene ninguna pretensión de mostrar algo, un arquetipo. Tal cual, como una es la persona. infancia de un niño marrón sin ningún tipo de entramado detrás. Muestra hechos cotidianos. Sí, ese es de Bernie. Se llama El Caballito. Juanito es el caballito. Sí. Muy importante. Esta es una escuela rural que hace Bernie también, otra vez representando la cotidianidad argentina, no necesariamente como una crítica social. Una pregunta del archivo ese de fotos que mostraron. Sí. ¿Eso es de dónde sacan esa imagen? Es un archivo de fotografías de Bernie. Sí. Esto. El que se va. Hay una página que tiene como la obra de Bernie por año. Sí. De ahí lo saqué, pero no sabría decirte cómo se llama en este momento. Como muy extraño que el chabón cuente con ese archivo de fotos. Sí. Sí, pero tenía como me fijé. Está bueno. Sí. Y ahí pasamos al grupo Espartaco. Sí, de 1930 más o menos, que es de donde Bernie empezó a representar
hacer estas pinturas, nos vamos al grupo Espartaco, que es de 1960. El grupo Espartaco tenemos más manifiestos. La idea del manifiesto es porque... sí, eso para allá. Soy yo para que pasen. Agarramos uno así, claro. La idea del manifiesto es porque estos grupos artísticos tienen no solo una intención pictórica, sino y militante en este caso, sino teórica. Una intención de representar o de construir una subjetividad latinoamericana o argentina desde justamente los conceptos y la imagen, que son como dos necesidades. Del grupo Espartaco es... ¿La maternidad? ¿No es la maternidad? Sí. El grupo Espartaco son Di Bianco, Carpani, Elena Diz, Raúl Lara de Bolivia, Juan Manuel Sánchez, Carlos Cesano y Venturi, que es desaparecido en el 74. El grupo espartano empieza en el 59, termina más o menos en el 68, y lo que quiere lograr es hacer, desde una mirada latinoamericanista y de izquierda, ellos consideran que el arte es solo si lleva una militancia. El arte es solo, funciona si justamente representa este movimiento de izquierda. Después todos se hacen peronistas más o menos, pero en un principio eran de izquierda. También hay como muchos conflictos internos y también hay como mucha invisibilización del grupo Espartaco, que no sé si tal vez tendrá que ver con el momento en el que estaban, que era la proscripción del peronismo, o tal vez el hecho de estar muy ligados a la CGT. Pintaron murales en muchos sindicatos. Cosa que todavía lo siguen haciendo en provincia con este tipo de rasgos, otras imágenes. No, sí, de Carpani. ¿Atrás? Sí, esta carpeta igual es como un arquetipo de maternidad. Sí, quedó un poco como el estilo de Carpani, como muy identificado. Sí, y Carpani hizo un montón de producción, sin embargo es muy conocido solo por los afiches. Él hizo como... Tiene mucha producción, pero es conocido más que nada por los afiches que hizo con el Partido Obrero, más que nada, creo. ¿Tenemos? Sí. Estos en sí no iban acá, pero bueno, son como representaciones de la maternidad, que tal vez en sí no es como un arquetipo, creo, digamos. Pero ellos hacen algo de interesante en el grupo Espartacos, que tienen mucha producción sobre cabezas y rostros, como que les interesa desarrollar los rasgos. Y principalmente se enfocan en el trabajador. Pero sí tienen como variaciones en la representación, no es tan arquetípica como podría haber sido. ¿Sigo? Sí. Bueno, este es... no sé dónde estás. Ay, Bianco. ¿Es de Bianco? Ahí dice Bianco. Ah. Acá lo que me parece interesante es la construcción del cuerpo. También hacen esto de estos cuerpos macizos, estas manos como de piedra casi. Sí, durísimas. Y también no es como... al mismo tiempo tiene como cierta sensibilidad la imagen. Sí, son expresiones re distintas las de los tres. Tipo, el primero y el último como que genera más angustia y tristeza, y el del medio como que está más enojado. Sí, tampoco es no es como tan hipermasculino como lo marrón está representado en general. Y eso es a través del tipo, cuando representan a las mujeres también no hay como cierta jerarquía, no se representa a la mujer más clara que al hombre, que es como también arquetipo. Los cuerpos son los dos trabajados, digamos, son los dos grandes. Yo creo que también la imagen ancha se sigue reproduciendo en un mural, porque la imagen monumental se puede ver bien en movimiento.
entonces funciona en la calle Claro, o en la pared y por eso se lo sigue replicando y en murales se lo sigue pasando como escuela. Yo calculo que es por eso, ¿no? Claro, Si sí, lo ancho totalmente. se ve bien el movimiento. Si no, queda muy plano. Sí, ellos querían más que nada enfocarse en el muralismo, pero fue un grupo, o sea, no estuvieron tantos años. Sí, Menos cuarto. ¿Mm? Menos cuarto. Bueno, apurándonos. Bueno, esta es de tanto, todas distintas. Para. Sí, creo que es de Bianco también. Acá también está también el desarrollo de la figura femenina y los rasgos, también estas exageraciones del cuerpo latinoamericano. Y acá vamos a ir viendo un montón de imágenes solo para ver un poquito de la producción del grupo espartano. Acá también estas de... Bellísimas. Sí. Estaba posando esa Sí. mujer para una pintura. Sí. Tal vez empieza un poquito a sexualizar a la mujer marrón, no tanto viéndola desde como objetificadamente, sino solo sexualizarla. Sí, igual en esa pose se nota como muy natural, como que Sí. está mirando, o sea, se nota que el pintor lo que hace es pintarla y tomar la mirada como si te estuviera mirando, si estuvieran mirando los dos. Te nota como una quietud muy relajada y la mujer está totalmente desnuda y muestra el cuerpo. Sí, como si natural, fuera un marrona. Y Es casi como una bien. Venus, en Claro. comparación como a las otras representaciones que teníamos de las personas marrones, el malón, la campesina trabajando bajo el sol, todo eso. Tenemos a alguien que de alguna manera está disfrutando de... Es protagonista de la obra. Exacto. Es protagonista de la obra. Acá también tenemos el tema del trabajo con las manos y los pies, por ejemplo, como cómo está bien detallado y exagerado de alguna manera. Esta es Moyari. También sí, esto en sí es como el paisano, creo que estas las hizo en Perú en realidad. Los pies están muy desarrollados, ¿no? Está como muy bien construida la imagen. Sí, los nudillos muy marcados. Sí. Dale. ¿Sigo? Sí, vos. Estos me interesaron porque son de Carpani también. Y Carpani representaba mucho la fortaleza del trabajador, ¿no? Y esta es interesante porque no es solo como la resistencia, sino que tiene cierto compañerismo entre hombres, cierta unión que tal vez no era representada de esa manera. Es como así, de una manera más sensible. Y estos son los amantes, que también acá se ve como que no hay jerarquía de cuerpos entre la mujer y el hombre, sino que hay como una construcción de tal vez la imagen de la obrera, en realidad. Hay muchas obras que se llaman obrera. ¿La qué? La obrera, la mujer trabajadora. También hay otras parejas que también acá siento que tampoco se ve tanto una jerarquía, ¿no? Sino que es el marrón sin también hiperfeminizar a la mujer, tal vez. Bute, me olvidé, también es del grupo Espartaco. Este es de Venturi, que es el que justamente es desaparecido. Esta se llama Prisionero, este se llama Detenido, y él tenía como este estilo y estos personajes más de justamente perseguidos políticos. También esta construcción muy distinta, con su propia impronta, de los rasgos marrones. Esos son los mineros, que creo que son de Sánchez. Y también es el arquetipo del trabajador para mostrar diferentes aristas. Eso ya pasamos. Esta es de La única mujer, que tiene como que es Elena Diz. Tiene, tal vez acá no se ve tanto, son solo figuras femeninas, pero
es muy distinta la mirada de la mujer. Es también la única mujer, pero representa tal vez más a las niñas. Ahora, ahí en la siguiente. También representa estas mujeres tal vez solo durmiendo o acostadas, como en la cotidianidad, no tanto en el trabajo, no tanto el campesino o la campesina. Esa también es de Elena Is. Sí. Y también ella representa varios rostros, varias etnias en realidad, que es interesante. ¿Vuelvo? No. Esa también es de Moyari, que es también los campesinos de Moyari. Moyari hace muchos campesinos. Después hay una que es esa se llama La Familia, creo que también es de Moyari. Esa es de Elena Is y es otra campesina. Es una niña que hace Elena Is. Me pareció como interesante el muñequito blanco. Sí. Y como la tristeza que ella representa en general. Es esos más mineros. Esta es de Sánchez. Y se llama como el chico de ciudad, algo así. No sé si era chico la palabra, pero en sí es interesante porque justamente se distancian de esta idea de solo trabajador o justamente el campesino, sino que empiezan a ser como gente marrón existiendo en la ciudad. En la siguiente creo que también hay... Sí. También esta sí es como, claramente es de cierta pobreza, se llama como Candidatos. Pero es la persona que tiene que votar. Y también es como el marrón en esta situación de estar en la ciudad. O sea, están en la estética, re contemporánea. Sí. Más niñez. Sí, esta es de... Bueno, el primer cuadro de este lado, que las dos en realidad. Sí, tiene muchos de estos... retrato, ¿no? Sí, muchos estudios de rostros y diferentes edades, diferentes... Igual empiezan a ver este cambio en la historia de que primero empezamos con el malón, que era una perspectiva europea, donde lo marrón era lo malo, lo negativo, en los pueblos indígenas, y ya con el cambio más al presente, incluso en la antropofagia, hasta ahora que es, ¿cómo se llamaba esto? El Grupo Espartaco. El Grupo Espartaco, que es de lo político, ya los protagonistas empiezan a ser los cuerpos marrones, ya en otros contextos también, en contexto de ciudad, de urbano, y también esto de lo visual, que se empiezan a exagerar estos rasgos, que incluso son un poco, tenemos más rasgos más marcados en los ojos, o las manos, o bueno, los pies. Los pómulos. Hay todos estos, como estas representaciones de rostros, nada más. Que justamente para un grupo que quería hacer como justo este arte político, es interesante que hayan hecho solo tantos estudios de rostros. Por ejemplo, acá se ve, es de Raúl Lara, que es de Bolivia, y es de rostro de hombre y rostro de mujer, y también es como un real, como esta construcción de... ¿Quién era un artista o quién es la autora de la...? Es Raúl Lara, de Bolivia. Ah, sí, es boliviano. Sí. Creo que es muy conocido en Bolivia, pero acá no tanto. Este es de... Siguiente. Sí. Bueno, son todos estudios de cabeza, estos son de Carpani también. Diferentes. Este también es de Raúl Lara. Esta es la actualidad, llegamos a la actualidad. Bueno, acá queríamos como considerando que la mayoría de la gente no consume en Argentina producciones culturales o
arte a través de los museos, tal vez por sí, cuestiones de... Creo que también los tiempos han ido cambiando y cada uno empieza a tener como mayor o menor disponibilidad de acuerdo a como la cotidianidad a la que pertenezca, y los tiempos se reducen precisamente como para ir a un museo a observar una obra. Sí, la institución en sí del arte intimida, digamos, se cree esto de que para ir al museo hay que tener como un contexto, hay que saber cosas, que es parcialmente verdad. El bagaje cultural. Sí, y por ejemplo, por eso también tanta gente va al Noche de los Museos, ¿no? Porque se siente cómoda en la masa, se siente menos inhibida. Entonces quisimos agarrar como producciones culturales que fueran conocidas, que generalmente vienen de la tele o Netflix o las redes sociales o la calle también. La primera persona que como de arte contemporáneo, de cosas actuales que quisimos agarrar fue el Iván de Quilmes, que vamos a ir pasando. Sí. Que bueno, el Iván de Quilmes es un tatuador que hace gente de Quilmes, en realidad parecerían más villeros, y habla sobre el conurbano, ¿no? Y en sí no viene como, no es como un, tal vez no se reconoce como artista, creo que es más de un oficio de tatuar. Y lo que a mí me pasa con el Iván de Quilmes es que siento que genera varias como reacciones, ¿no? Una primera cosa que me genera es que ver, como reconocer, identificar estas personas que tipo conozco, estos lugares que conozco, tatuadas o dibujadas, hace que como que se reconozca cierta belleza en lo cotidiano, que es interesante, que se ponga una imagen a cosas que tal vez no tenés referencia, no tenés... No hay tanta representación artística del conurbano que te puedas decir así de una. Al mismo tiempo, tal vez no es nuestra intención decir que el Iván de Quilmes no puede hacer, que cancelarlo o algo así, pero tal vez sí como tener ciertas reflexiones entre como cuáles son los arquetipos que reproduce, cuál es el público que consume o consumió al Iván de Quilmes, su estética fue cambiando, digamos, tal vez él se cuestionó estas cosas. Sí, hay que pensar que empezó como más conurbano y ahora Cande Tinelli, por ejemplo, se tatúa con él. Sí, también su estética, el tipo de chicas que va haciendo claro, a lo largo del tiempo, si vas viendo como la evolución o de alguna manera el antes y el después de sus representaciones. Pusiste un par de las últimas, ¿no? Bueno, pero estas son como las más, como las primeras, principio, las más conocidas. Tal cual, y las últimas ya empiezan a ser como rostros más hegemónicos, rostros más hegemónicos, tirados a lo que es lo más eurocentrista de alguna manera, no con pequeños tópicos que se pueden adjudicar a un determinado sector, como puede ser el sector conurbano. Los piercings, las gorritas, las camperas deportivas. Sí, que igual justamente en las estéticas que ahora están en tendencia, hay cierta bajada de línea yankee o del mercado, ¿no? De este arquetipo del latino en realidad, que es una cosa muy ambigua, que no representa nada. Pero sí, ahí también empezamos a ver como al principio esto que hablábamos, el tema de la identidad nacional, la intención de forjar y de crear una identidad completamente forzada, porque lo que se hace acá es eliminarse todas las culturas que hay, empezar a estereotipar los determinados sectores que son pertenecientes a esta tierra o como de alguna manera originarios, y lo que se hace es como de alguna manera extraer de otro lado otra cultura y decir, bueno, esto es lo nacional, esto es lo argentino. Y eso se ve como la repercusión en el día de hoy en este tipo de culturas que son como más con una tendencia más yanqui o no, con igual, una perspectiva. Sí, no sé si el Iván de Quilmes justamente hace eso, siento que hay cierta intención de síntesis, cierta intención de representar, pero también está la realidad de que es muy difícil no
cuando empezás a hacer cosas sobre el conurbano o sobre lo marrón, no caer en los arquetipos. Porque justamente tu margen de referencia son, por ejemplo, yo dibujo chicas de barrio, ¿no? Es muy difícil no caer como en el estereotipo de negra yankee, por ejemplo. Porque es tu referencia, es lo que consumís. La idea del latino, por ejemplo, como arquetipo, es lo que se usa en el trap, en realidad. Y en el trap también hay cierta síntesis, hay cierta intención. Pero es una... Sí. Bueno, digo, eso del trap directamente es algo También, sí. que, digamos, ni siquiera vos decís el latino y qué es el latino. Porque Sí. Claro. es dificilísimo. Claro, es una homogenización de un montón de gente. Tremenda. O sea, es difícil, pero al mismo tiempo no es difícil. O sea, bueno, claramente el arquetipo está súper armado. Sí. Pero digo, querer meter todo lo que uno puede meter por Latinoamérica dentro, sí, obviamente siempre siempre es muy difícil que no vaya a quedar forzado. Claro, igual el grupo Espartaco también nunca habló de Argentina, habló de Argentina desde un determinado sector. No, desde Latinoamérica. Él hablaba del latinoamericano, quería latinoamericanizar a una construcción visual. Y justamente, tal vez eso es la confusión, ¿no? Tal vez eso es la complejidad de navegar en hacer estas creaciones pictóricas o estas producciones visuales, ¿no? Es como... Sí o sí tiene que haber una síntesis, sí o sí tiene que haber generalmente una síntesis más local. Por eso el Iván de Quilmes me parece interesante, porque es muy local. Sí, pero no está forzado como... para mí está como no se puede, por ahí es como lo que esto decís, bueno, es muy difícil representar tal cosa sin caer en estereotipos. Claro. Como no se puede esquivar el estereotipo, lo llevo al extremo. O sea, lo hago directamente como, lo pongo ahí burdamente, no sé, para sí, es como un principio igual. ¿Vos estás hablando del género de la música del trap o de qué? No, del Iván de Quilmes. Las representaciones de este artista que yo no lo conocí, es como que para mí lo exagera. Sí. O sea, como no puedo esquivar el estereotipo, lo exagero y lo pongo como para que otro lo vea y le choque. Claro, sí, No, totalmente. Sí, que es lo que busca es que alguien se lo está poniendo en la piel. O sea, claro, eso pasa está medio llevando después. A un nivel incluso de valorización. Sí. Porque por más que vos lo veas quizás un poco burdo, bizarro, si yo me lo pongo en la piel es porque lo llevo con orgullo, ¿se entiende? O sea, hay una valorización de eso. Claro. Sí, Y también pero si lo tatúas gente blanca igual. pero sí, porque eso no es una globalización también, por eso caes en esta cosa de que tocas como... pero hay que ver si, no sé si el Iván de Quilmes es blanco o es marrón. Me parece que es blanco. Es un blanco conurbano. Si es blanco, me parece que está haciendo una burla a un estereotipo súper bizarro y llenándose de guita con estereotipos racializados. Sí, hay un tema al momento de hablar de las representaciones y de los artistas en este momento, me refiero como más en la actualidad, y es que se produce como esta cosa de quién lo está haciendo y desde qué posición la hace también. Igual también esa pregunta como por la persona es también correr un poco el foco de que la captura la hace directamente el capital, como sucede con cualquier política identitaria, esto que comentabas vos de que termina siendo una exageración o que termina homogenizando un grupo. Supongo que también es lo que pasaba con el colectivo del que repartieron el manifiesto, como cualquier búsqueda de generar una idea de identidad. Claro, como de reivindicación. Todos los artistas que vimos hasta ahora son blancos. Digo, sí, se sorprende. Sí, y a eso va la pregunta del taller, como quiénes son las personas que terminan de alguna manera definiendo los imaginarios acerca de las personas marrones. Tipo, todas las personas son blancas y todas las personas terminan definiendo de alguna manera los sectores a los que pertenecemos, las actividades que hacemos, cómo somos considerados. Entonces es como un gran interrogante. Y también Iván de Quilmes, tal vez digo que se cuestionó esas cosas porque su estética cambió y ahora que genera más plata, en realidad no hace más esto. Así que tal vez se hizo esas preguntas. Yo tal vez lo vería también como un reflejo de cuestionarnos como qué consumimos, en qué arquetipos, en qué lo que producimos, en qué arquetipos podemos caer.
Pero sí, o sea, no es como responsabilizar a Iván de Quilmes tanto como justamente esta bajada de línea del mercado, esta demanda, ¿no? Sí, tal cual, porque, o sea, hoy es el Iván de Quilmes, después no es solo él, es todo un sistema, toda una estructura que mientras lo haga una persona que respete de alguna manera las reglas, o sea, por ejemplo, el color de piel es blanca, va a estar legitimizado. Ahora, si una persona de las que él retrata o de las que él de alguna manera ridiculiza, sale a reivindicar sus orígenes, sus raíces, sus orígenes sociales, estratos, etcétera, no va a ser lo mismo, no va a ser tan no va a tener estético, ese, no va a tener ese tipo de visibilización, de difusión, porque no vende. Y ese es un tema también como para tener en cuenta al momento de ver, como lo que vos apuntabas, tipo, a qué le estamos dando bola, a qué le estamos dando atención, qué estamos consumiendo. A mí me pasa, o sea, yo antes consumía la banda que no es vergüenza. Sí, y me pasa esto, que retrata a nosotros como gente que se droga, que no trabaja, que escribe mal. Es también una realidad, pero no es toda la realidad también. Exacto. Es como tipo el imaginario facho también de lo que son las personas villeras, son las personas pobres. Y creo que la versión, digamos, moderna, porque antes era el trabajador, el campesino, y ahora es el drogadicto que no labura. Y que escribe mal, y que se pone piercings y todo eso. Es súper interesante esto que vos remarcas porque es como, sí, bueno, de alguna manera termina sirviendo y configurando de la misma manera que podría ser la televisión, que también estigmatiza, criminaliza a un determinado sector y genera un prejuicio. O al marginal. Al marginal. Netflix ahora, que es la nueva plataforma que baja línea a nivel mundial. Entonces es como súper interesante cómo de alguna manera se termina legitimizando algo que termina siendo la ridiculización de todo un sector, de toda una clase social. Y como partimos de este juego de, bueno, tipo en Estados Unidos cuestionamos con Dear White People y jugamos a este juego de, bueno, cuáles son las bajadas correctas o no correctas, y dependiendo como el contexto, acá podemos jugar con el marginal de otra forma y verlo de otra perspectiva. Entonces podemos ver tipo niños core de Harvard jugando a qué es apropiación cultural y qué no, en Estados Unidos planteando esta cuestión, pero acá podemos ver como el marginal y gente como muy blanca de clase media jugando a ser villero pobre. Entonces, y cómo va el cuestionamiento en lugar de esto está en la misma plataforma. Entonces, ¿y qué nos hace sentir mal y nos ofende? ¿O qué nos hace sentir mal y no nos ofende tanto? Claro, ¿qué se puede ver como algo progre, como algo reivindicativo de un determinado sector? ¿O qué es algo que está siendo ridiculizado, que ya que le damos rivalizante? No, realmente no me di cuenta. O sea, ¿De qué? De que repetías tus estereotipos de la mujer salvaje, sí, la naturaleza. Pero lo presenta de una determinada forma que es como amable, que vos lo comprás. O sea, yo lo veo y digo, qué lindo, pero después me doy cuenta de lo que hay detrás, de alguna manera, cómo nos terminan configurando silenciosamente, como una forma más amable en los mismos lugares. Desnudas al lado de jaguares que sacan la lengua. Bueno, mucho de su obra también se articuló con el desarrollo del sello CISEC, que también es como un artefacto cultural para cuestionar, que ellos toman elementos de la música, ¿no? Como autóctona. Sí, como chancha vía circuito, cosas así, que también es súper como... Sí, tal cual, justo lo vimos, como que reconocimos ahí como el tema de... Bueno, las personas que nacen en Latinoamérica pero no pertenecen a una determinada cultura, como por ejemplo puede ser la andina, y hacen sin embargo música, es como un poco raro. O esta chica que hace representaciones, porque sigue pasando lo mismo. El arte o las producciones culturales terminan haciéndose conocidas, pero no por sus propios protagonistas en sí. Claro. Y se produce como esta exotización que continúa hasta el día de hoy, que empezó con los libros de viaje de los biólogos, los antropólogos, los cartógrafos, y hoy en día son artistas, son músicos, son pintores, son ilustradores los que siguen reproduciendo ese tipo de estereotipo y de alguna manera nos terminan ubicando a nosotros en un sector que no es el de retratarnos y el de identificarnos y el de decir nosotros somos esto. O sea, no se nos da de alguna manera la posibilidad de reinventarnos y de reubicarnos en lo que es la sociedad moderna, lo que es el día de hoy. Tipo, esto es... O sea, seguimos siendo representados por otros. Tal cual, como nuestra voz, nuestra pintura, nuestra mano es como que no tiene algún tipo de... No tiene el mismo peso. No tiene el mismo peso, tal no cual. No tiene la misma piel. No. Ese es el tema.
Y realmente es como con el juego de la música, es como si de hecho entramos en la casa de las buenas personas, sabemos que, no sé, como la música indígena con sikus y tipo mezcla de electrónica, pachamama, neo, viaje a ayahuasca, que está hoy entre nosotros. O sea, son chicos súper como, no sé, corte pachamama forever, o viaje cósmico galáctico de las pachamamas. Y es realmente el problema es que la cultura es copada. Lo que no es copado son las personas que están ahí, entonces le lavas la piel. Y puedes chupar esto y decir, bueno, yo puedo ser el Iván de Conurbano y dibujar para chetos porque me recabe. O puedo pasarle a mis amigos super hippies y tocar, no sé, la argolla con la quena y está súper bien todo, pero porque claramente ahí viene la legitimidad de la piel. Que es como esto, es como yo soy tan bueno y hago tipo electro pachamama y está súper bien, pero detrás de eso hay otros cuestionamientos. Y está claramente el planteamiento que no solamente va al tema de la cultura, no me quiero meter. Claro, obviamente estas personas que, bueno, hacen y realizan música que es electrónica, folclórica, seguramente lo hacen con buenas intenciones y digamos que está bien hacer música. Todos los músicos hacen música porque quieren transmitir algo, un sonido, quieren que se conozca, quieren que se transmita y se conozcan los sonidos. Pero, o sea, ahí se va como se desvirtúa mucho lo que es en sí la raíz y el origen de por qué esa canción se hizo de tal manera originalmente, de la raíz, originalmente cómo se hizo esa canción, a llevar a trasladarla y de a poco como que se va difuminando y se va trasladando a otro tipo de música el que no nos representa, no somos, y van ocupando ese espacio y le dan también la parte más difusión, no solo en la parte de la música, sino también en la pintura y en los dibujos que se le dan. Nosotros somos más representados por artistas, mujeres artistas y hombres artistas, bueno, disidencias también que hacen nuestras cuerpas, pero estaría bueno también, como a veces es difícil llegar que un artista marrón, como decimos nosotros marrones, llegue hasta exponer en un museo, por ejemplo. O sea, nosotros para entrar al museo generalmente ya atravesar la puerta para ver una obra, ver una exposición, eso ya para nosotros llegar a eso. O sea, hay una tensión. Es ahí. como un choque que se genera. Una pared digital. Si después nos cuesta a nosotros, como generalmente estar ahí o exponer, pero bueno, generalmente el arte siempre fue como para personas privilegiadas, más allá de todo. O sea, no solo para... Sí, todos. No, o sea, no solo para personas privilegiadas, sino el mismo artista es privilegiado. Tal cual. O sea, toda esta cultura que vemos, la música, el tipo de arte, el tipo de música, los tipos de instrumentos autóctonos y demás, tienen una historia que no es agradable y todos estos artistas toman lo bueno e ignoran todo lo demás. O sea, todo esto es parte de una identidad y es un proceso que se ha sufrido en la historia, se ha invisibilizado, ignorado, y eso es lo que nos hace un poco de ruido. Sí, también como esta cosa que ella mencionaba, de alguna manera uno no nace sabiendo que es marrón, que bueno, de acuerdo a su determinado color de piel va a tener mayor dificultad para un montón de cosas. Entonces, de alguna manera ver a estas personas que toman elementos culturales que pertenecen a nuestra cultura, o la cultura andina, o la cultura de los pueblos, es un poco raro porque no se reconoce como la reconciliación por la cual una persona marrón tiene que pasar para poder llegar a todos esos elementos culturales. Porque si vos no nacés dentro de del seno cultural o nacés negándolo, que eso también pasa mucho, llegar a eso no es tan fácil como decir, ay, la verdad es que tengo muchas ganas de aprender a tocar el sikus porque me encanta. No, es primero pasar por un proceso de negación de tu propia cultura, de tus propias raíces, y después tratar de adentrarte, y eso es un proceso completamente largo y completamente difícil. Y claramente la producción va a ser más compleja. Sí. Y la absorción como la absorción no es solamente cultural, sino la absorción también es simbólica y de dolor. Claramente tenemos este juego, no sé, hace una semana se presentó un libro que era como un X libro, tipo super LGTB friendly, de una niña trans que nace en Little Bolivia y quiere ser trans, y este juego de, bueno, y creo que, no sé, una chica rumana, descendiente, whatever, una porteña X, plantea estas cosas como, bueno, la deconstrucción de irse, y yo entendí esa mirada de verlo, y claramente hay algo que es como, tipo,
el debate, yo sinceramente particularmente planteo como esta cuestión de la apropiación cultural como un debate como paralelo, porque me parece hay algo que en otro lugar... Hay como, es un hilo muy fino también. Sí, pero particularmente en este caso hay como un tema de absorción del dolor súper interesante, que es como, claramente a nadie no quiere pasar como dolor, pero se pueden absorber las historias del dolor. Entonces como podés chupar, es como chupar las muertas, chupar los muertos, chupar las desgracias, y es como bañarse en sangre para jugar a esto de... Puedo hacer como algo creativo, no estás haciendo lo creativo, tipo, estás como agarrando una historia y absorbiéndola, básicamente. No hay un juego de creatividad en jugar a buscar a la traba marrón indígena de Little Bolivia que escapa y va a Palermo. No, amiga, tipo, eso puede ser la charla de cualquier diario con una trans. Entonces este juego y esta dinámica de la bondad de chupar la sangre y bañarse en eso, y a pesar de eso decir, bueno, no, está bien, porque hay buenas intenciones. Y para mí el debate es como habilitar las críticas. Y claramente entendemos que la estructura del arte y la estructura de la mayoría de las cuestiones donde se necesita sí o sí contactos para existir es blanca. De hecho, estamos, ¿sí? ¿No? Sí, o sea, somos una exposición de arte acá. Es que bueno, nosotros tratamos, o sea, ellos armaron re bien el taller, lo estoy bien escuchando, bueno. Y está bueno como también escuchar y debatir porque está bueno y siempre generalmente tratar de que haya una comunicación y de todo lo que, de diferentes opiniones, y la verdad que está bueno replantearse y ponerse a pensar también qué es lo que estamos también en la forma que también podemos, lo que pueden llegar a generar estas personas que hacen arte, digamos, generalmente en todas las ramas, pero estaría bueno como también dejar ese espacio para personas que son artistas también, que vienen del conurbano, que pueden haber artistas dibujantes de las villas, del conurbano, de donde sea, o del interior de la provincia. Y bueno, si queremos también como apoyar al arte también y apostar a buenas cosas, buenos lazos, estaría bueno empezar así también como a dar un poco más de espacios, que eso más que nada es de espacios, y bueno, también representarnos a nosotros mismos como somos, y no esa mirada que es de afuera, como nos ven, y de los artistas. Sí, o sea, a lo que vamos también que los contextos y los artistas también son importantes. O sea, lo que vimos con esta artista es como, bueno, ella toma características andinas o egipcias o lo que sea y hace una combinación de todo, pero ella no sabe, o no solo ella, sino ahí están las niñas con trenzas en el campo. O sea, muchos artistas que hacen esto tal vez sin querer, que hay algo detrás, hay como un proceso de identidad que es nuestro, que, o sea, no lo conocen y no tienen nuestra mirada, que es otra. Que nosotros muchas veces no nos sentimos identificados con esto. Y tal vez, como decía una compañera, que ya no está ahí, que decía que a ella le gustaba y que nunca se había puesto a pensar en esto y que lo teníamos naturalizados, porque nosotras en algún momento tampoco nos dimos cuenta de esto. Y pasamos por un proceso que, como mucha pelea interna, que decimos, che, acá hay algo que no está bien. Eso es un conjunto, encima es Heidi. Sí, por eso. Las trencitas, el pantalón deportivo creo que tenía en el cambio. ¿Es la doctora, chicas? Y es latinoamericano. ¿Es el nombre de la doctora? Paula Duro. Duro. De origen. Se aleja mucho de la ropa, o sea. Sí. Sí, por eso el pañuelo. Como que agarra elementos y hace una ensalada. Una mezcla muy fuerte. ¿Sabes el nombre de esta? Es vacía de sentido. No. Ella ayahuasca. Bueno, y hay una entrevista que le hacen que es muy interesante porque no termina como de decir exactamente nada. Tipo, dice, no, porque esto está, es un viaje místico que hice, que fue al Perú. Y sí, y muchos de sus nombres son como, no sé, luna mística. ¿Cuál era? Júpiter. La anterior es la Venus maciza. La Venus maciza, como esta cosa que él decía como la Pachamama, super New Age, sí, tal cual. El arcoíris, como esta cosa de, bueno, pero es como este juego de, bueno, ¿qué esperan también de
de las personas mayores. ¿Qué esperan? ¿No? Tal cual. ¿Cuál es la performance que se espera que realicemos hasta el día de hoy? Quizás sea mucho más interesante que como hagas una performance súper indígena para que tipo las personas blancas reafirmen tu identidad, que intentar hacer arte como cualquier otra persona. Por eso digo que tiene clientes tal vez estadounidenses, Sí, porque totalmente. ella es la latina en realidad. Claro, aparte tipo los yankees flashean como que todo es lo mismo, Sí. taco, burrito y indígena. Entonces, Claro, eso, perdón, también me parece raro, lo trato de decir desde el respeto, me parece como soy una privilegiada blanca que me di cuenta de estas cosas hace muy poco tiempo, que tengo un montón de culpas encima que por ahí no me dejan ser como hablo generalmente con mis amigas, y también me parece extraño que, con todo respeto, me parece extraño que estemos diciendo que somos latinoamericanos, que estamos vendiendo arte a Europa y después nos vemos representadas por hablar con palabras en inglés. Sí, ni hablar. Es súper relevante, me parece también. Escuchar música con el idioma inglés desde otro lugar, a mí me pasa re con el trap, soy re fan de trap, me encanta el estilo de trap. Y me suele pasar como una brecha totalmente loca porque digo, ¿qué soy? ¿Por qué estoy dándole plata a esta gente? Pero esta gente, entonces buscas un poco el trasfondo para defenderte, para justificarte de por qué lo escuchás. No es que está mal, no es que esté mal, o sea, podemos hablar todos los idiomas, todos los lenguajes, todos los dialectos y estaría súper bueno, pero siempre por ahí elegimos lo más elitista porque termina siendo lo de decantación que vivimos hace un montón de tiempo. o podés tener un viaje súper rebelde y elegir esto que no es elitista y crear algo iris de noche con una ayahuasca. Que también es este contrajuego, ¿no? Realmente algo que no hay que huir es el deseo. Claramente no vamos a sentir culpa porque nos gusta ir con urbano, no vamos a sentir culpa porque... Nos gusta el Duki. Te gusta el Duki a vos. Yo prefiero neopistea, no sentir culpa por otras cosas. Claramente no hay que sentir culpa como esta deconstrucción. Y en todo caso, como esto de, no sé, algo que siempre decimos, no sientan culpa. Ser blanco, todo eso, no sé. Hagan transferencia bancaria, chicos. Claro, esa es la forma de sentir culpa. Transfiero plata, no sientan culpa. No, igual me parece que la culpa desata también el tema de replantearse un montón de hechos, de cuestiones, y me parece que ahí está el cambio. Si te quedas en la culpa y no vas a la acción, decir palabras, y no vas a la acción, como me ha pasado mucho tiempo antes, desde hace 2 meses igual. Y me cambia, no me voy a hacer la pro, pero es lo que me pasa que me termina pasando también. Entonces por ahí esto de que si uno quiere hacer algo, una quiere hacer algo, lo puede hacer, pero tratar siempre de nombrar el origen de las cosas, más cuando estamos sacando de contexto algunas culturas y demás, sí, que es visibilizar que no somos les únicos que podemos hacer esto y seguir adelante. La idea de síntesis en sí, como latinoamericanos que somos, todos, es solo nombrar y entender y no justamente agarrar estas estéticas exotificantes y usarlas. Sin crítica, digamos. Se llama el gusano... El gusano mágico. Gusano mágico creo que es. Gusano mágico. Sí, dale, haciendo una conclusión. Hagamos una breve conclusión. Acá... Se puede seguir charlando mientras estamos Sí, juntando. de una. Vamos a mezclar las dos. Dale. Bueno, sí. Acá vamos a mostrar tal vez más representaciones actuales. Vos sabés que me quedé con una cosa que recién decían de una cosa medio autocrítica de que por ahí los latinoamericanos, los suecas, negamos o tenemos que renunciar a nuestras características para ser. Como que pienso que es una realidad, pero también siento que si hay algo que olvida su propia condición de origen es la blanquitud. O sea, es digamos como que muchas veces también como que creo que la vida institucional o la vida política o algunos aspectos de la vida cultural nos obligan a las personas marrones a tener que suspender, digamos, como la enunciación en voz alta o de nuestro origen, ¿no? O de nuestra genealogía, nuestras familias, nuestros barrios, las zonas. En fin, Porque nadie quiere ser el sujeto no deseado. Nadie quiere ser el sujeto que está como cancelado. Entonces todo el tiempo vos tratás de negociar con tu existencia y hacer como que no lo sos. A full. También pensaba que en eso de que cómo cedemos ante los consumos del imperio, en realidad el imperio borra sus condiciones de origen, ¿entendés? Como que es la blanquitud la que borra su lugar, ¿entendés? O sea, es como, a mí lo que vos decías, Guacha, de
como tengo miedo a veces de pintar pibas que parezcan Sí, al principio. yankees, ¿no? Sí. Pero esas pibas, decirle yankees es medio raro también, ¿no? Porque en realidad ellas viven, Claro, o sea, ellas son latinas, son parte de chicanas, esta, son, ¿entendés? O sea, y ellas friccionan, su vida está friccionada por la violencia gringa, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Como que en realidad yo me siento reconectado con toda con la diáspora latinoamericana en otros espacios, en otros países, con la cultura chicana. Siento que hay algo que no es que nosotros por consumir cosas está tamizado por el imperio, pero en algún sentido genera sigue construyendo una genealogía que para mí nos pertenece. Migración. Cultural, exacto. La migración ahí está de la clave, ¿no? De la cultura chicana que tú decís, o sea, esa migración centroamericana, mexicana, Estados Unidos, y que fueron llevando la cultura, eso también a mí me parece. Yo creo que en Centroamérica quizás se encuentra más, ahora que vi ese mural, que tiene mucho de la cultura zapatista, mucho de la cultura del sur, de México y parte de Guatemala, toda esa migración, yo creo que también los contextos económicos de los pueblos, también da otra mirada al arte que, bueno, no sé, yo lo digo como una miradora, una consumidora de arte, no como un arte, no lo soy. Pero bueno, eso es lo que veo, ¿no? Que en un artista tiene un contexto económico diferente al artista, la que estaba hablando, que le vende al extranjero a sus obras. Sí, o sea, esta. Es la misma. No, esta es no, este es otro. Claro, o sea, el económico también. ¡Qué evolución! O determina al artista, ¿no? O sea, la chica la artista anterior, la que hace Paula Duró. Los arcoíris y demás, o sea, en definitiva no la mueve lo que movería a un artista, no sé, mexicano, o a un pintor guatemalteco, ponerlo a un hondureño, o sea, los contextos también los determinan a ellos. Sí. No sé si está tan, yo como admiradora, como admiradora, o sea, no sé si está bueno como hacerle ese reclamo al artista, ¿por qué, verdad? O sea, no sé, digamos, las artistas que están acá, no sé por qué yo le tendría que exigir algo, o sea, no lo consumo, no me gusta y bueno, investigo o veo por otro lado un artista que a mí me conmueva, ¿verdad? Que me movilice de otro lado, por ejemplo, el social. A mí me gustó mucho toda esta parte del grupo Espartaco, claro, de toda esa mirada política, y son morochos todos son morenos, marrones, y porque era la población de la Argentina, ¿verdad? O sea, eran los obreros de la época, en un momento muy convulso del país, o sea, esa mirada creo que está buena. Es lo que vos decías de la cultura chicana, de cómo te sentís identificado, y es cierto, ¿no? O sea, porque esta parte nuestra ahí, hubo migración, y eso está bueno, ¿no? Creo que es lo único del capitalismo que está bueno, esa pluriculturalidad, ¿no? Que hay a través de la migración. Igual, yo aclaro que no lo vemos como un reclamo, sino para que seamos conscientes de que estas cosas pasan y que lo tenemos naturalizado. Sí, más que nada porque hay un patrón que se repite a lo largo de la historia del arte, que es, no somos nosotros mismos representándonos a nosotros, a nuestra propia identidad, sino que son otras personas que capaz son ajenas a nuestro contexto. Entonces, capaz, ¿qué podría decirte específicamente a alguien que no pertenece a tu contexto de vos mismo? Entonces, es como que se produce esta cosa de que termina seteándote. Hay todo un sistema que avalan a determinados sectores y que terminan determinando tu vida o tu historia o lo que vos hagas o tus gustos o tu carrera, tu formación, todo eso de acuerdo a lo que un sistema o toda una estructura te dice que está bien. Pero si vos querés mencionarte como determinada cosa, como él decía, sos una persona marrón que quiere hacer arte simplemente, si no haces un determinado tipo de arte no va a estar bien, va a ser como raro, tipo, no, ponete, claro, tiene que ser arquetípico, ponete a hacer, o no sé, montañas, el cerro, que no está mal, pero plantearse también, uno está repitiendo el estereotipo porque quiere o porque lo inducen. Esa pregunta, tipo, ¿hay personas marronas que representen al blanco? Y es todo lo que nos enseñan en la escuela de arte, en la facultad, es eso, tipo... Es tipo, siempre el blanco representa al negro, o sea, tipo, el marrón en algún punto se mete a representar al blanco. Es que el marrón siempre está representando al blanco. Sí, Sí, claro, o sea, esto que decía que uno no sabe que es marrón,
tipo, Claro. es lo mismo, tipo, no sabes que sos marrón, entonces vas a hacer lo que te dicen que está bien, lo que te dicen que tenés que ser. Pero irónicamente es una mala idea. No te enseñan a hacer color. No, es todo blanco. Los modelos que te dan las esculturas y todo eso son todos modelos griegos. Sí, claro. Copito de nieve. No, blanco paseando en el campo. Claro, Blanco progre. Blanco cantando trap. O sea, puede ser todo un género. Igual, o sea, sería tomar cada uno el poder de representar. Sí, la libertad básicamente. Podés jugar el juego como también hacer humor sobre como la gente blanca. Y claramente tipo el humor de la gente blanca de acá no es el mismo humor que la gente blanca de Estados Unidos. Y también muchas cosas, como el humor de la gente blanca en Bolivia o en Perú, donde claramente también, o sea, el racismo es particular en cada lugar. Si bien hay una cuestión reiterativa en cuanto a concepto y estructuralidad, es particular en cada país. No es lo mismo aquí que en el contexto peruano y el contexto boliviano. Hay personas que en el contexto conurbano son leídas como no blancas, y son blancas. Pero cuando van a Perú o México, se enteran de que o sea, se modifica la dinámica y hay algo ahí de blanquitud que uno no entiende. Pero claramente uno no entiende cómo es una regla del juego. Nadie nace con el manual encima. Entonces, ese juego igual se puede hacer. ¿Querías decir algo? Yo siento que a veces estoy súper observada. A ver, Me la mires, ¿no? Sí. Me parece que a veces, o sea, obviamente es muy importante cuestionar, me pasó lo de ella, ¿no? Como yo sigo a Paula Duro, no voy a pensar nada de lo que hablamos hoy, pero a veces me parece que hoy en día yo lo que creería que deberíamos hacer como sociedad es empezar a crear más puentes y siento que a veces el derecho a, por ejemplo, entre muy grandes comillas, el derecho a ilustrar a una persona marrón solamente venga de una persona marrón, me parece que es como que totalmente. el mismo juego que seguimos jugando y la interculturalidad y el trabajo que tiene que ser en red y en puente, que es lo que tenemos que hacer para sobrevivir como sociedad y quitarnos el blanco, el marrón, y bueno, me parece que está bueno cuestionarlo porque son los blancos que representan a los negros o los negros solo representan más negros y no blancos. Está bueno como cuestionarnos eso, pero digamos como que tampoco caer en la radicalidad de que no, ni hablar. Sí. Representa el marrón y el blanco porque es absurdo, es ridículo, y me parece que si yo siento una afinidad con una cultura, digamos, rusa, por decirlo así, ¿por qué no me puedo apropiar hoy de cosas y usarlas y resignificarlas? En sí no es tanto el marrón como el arquetipo del marrón. Claro, o sea, está bueno como quitarle un montón de cosas y también como que remueve, porque, por ejemplo, con todo lo que está pasando en Latinoamérica, vienen de abajo todas esas luchas que vienen muy silenciadas por mucho tiempo, lo que está pasando en Colombia hoy en día, lo que está pasando en Bolivia hoy en día, lo que tú dices, ¿no? Lo que hacen es enfrentarnos a nosotros mismos. O sea, yo he tenido que presenciar cosas en buses que digo, gente diciéndole a otra que es negra cuando, o sea, es como, ¿lo te has visto? Y cosas así. Entonces como que me parece que esas representaciones son muy radicales y que hay que crear puentes, porque si estamos, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno, que es súper blanco, súper elitista, aquí hay un puente gigante, porque estamos como haciendo otra cosa distinta. Entonces me parece que está bueno el cuestionamiento, pero sin caer de nuevo en radicalismos, que es lo que nos hace separarnos siempre. Y sin individualizarlo tampoco. O sea, la colectividad. Yo no sé si una postura radical se para. A veces las posturas radicales quiebran y producen mucha libertad igual. Claro, pero, o sea, a mí me parece muy estigmatizante sobre la palabra radicales. En todo caso podríamos hablar de sustancia o esencialismo. Eso puede ser como quitar la mirada esencialista, como del indígena que ya no existe y que se murió y que ya no hay, y que es la mentira más grande del planeta, pero que hay mucha gente que todavía lo piensa, ¿no? Y que el indígena solamente puede ser indígena si viene taparrado de plumas, que también es ridículo, pero obviamente son imaginarios construidos por mucho tiempo. Entonces está bueno esto como de hacernos ver con otra mirada qué es lo que se representa y quién lo representa y cómo lo representa,
Sí. están las redes, en lo que consumimos. Entonces como que a mí este tema de decir, vale, la flashea, no sé qué, bueno, ¿por qué no la invitamos y le decimos que nos cuente por qué está representando eso? Si me entiendes, como que me parece que ahí... Sí, cuestionar. Claro, está buenísimo. Igual no es como el tratar de difundir lo que es la cultura del cancelamiento, de decir, no, loco, no consuman a Paula Duró, porque tranquilamente puede ser ella o puede ser otra persona. Claro. Nosotras lo que hacemos es como esto del llamado a atención de... Y bueno, estamos repitiendo como de alguna manera la misma historia porque si me dijeses, bueno, hay personas marrones que se representan, que se reivindican y son visibilizadas, estaríamos diciendo, bueno, hay una situación de igualdad de oportunidades a las cuales todos podemos acceder y no está sucediendo. Entonces, tampoco es como radicalizar de decir, no la consuman, tipo, es decir, se produce el mismo arquetipo, se produce el mismo tipo de estigmatización que puede ser más o menos amable, pero no hay un tipo de modificación. Claramente lo que vos decís, esto de las luchas que están surgiendo ahora, que hay artistas que son de otras partes del mundo que representan y que hacen ilustraciones, dibujos, pinturas, fotografías al respecto, y es parte también de lo que es como la cultura latinoamericana en la que se produce una confusión producto de migraciones, producto muchísimo más atrás de lo que es la colonización y hablar. Entonces se produce como esta cosa de no entender muy bien de dónde es cada uno, qué puede representar o no, pero también hay que ser conscientes que hay un sistema que avala a un determinado sector y otro no, por lo cual va a tener mayor visibilización, sea del tema que hable. Y al momento de hablar de nuestras representaciones, por lo menos pasa que nosotros no tenemos el permiso, no tenemos el aval, no estamos habilitados de hablar ni siquiera de nosotros mismos. Y si no mencionamos esto, la historia va a seguir igual. Y se nos va a seguir estigmatizando y se nos va a seguir ubicando en los mismos sectores que se hacía en 1800. Es más que nada por eso. Pero puede ser ella o puede ser cualquier otra persona, porque ejemplos hay un montón. No es como decirte, no la consumas. Sí, hace cosas bellísimas, ni hablar, pero... Pero... sí, No, este tema de cuidar la fragilidad también de las personas blancas, ¿no? Como eso, sí. Como, o sea, las buenas personas, como, bueno, no le voy a decir que lo que hace es un horror y está legitimada porque tiene buenos contactos. No, la verdad es que... sí, ya lo voy a decir. Mientras seguimos en la clase, las personas que quieran acercarse acá y mientras escuchamos como ir pensando, están así no separamos tanto la parte teórica de práctica y ustedes pueden hablar. Trajimos como esto para el collage, ¿te acordás que habíamos hablado? Sí. Capaz pueden arrancar como algún sector de algún rostro, alguien. Sí. Dale. Por acá. Sí. Así, y mezclamos lo teórico con lo práctico. Sí. Después cuando terminan ahí lo dale, bien. de una. Dale. Pero así lo ponemos. Acá hay algunas tipo producciones de la actualidad que tal vez tienen una intención de síntesis, entonces nos parecen interesantes por eso. Este es el Mariam, que es de acá. Y lo que me parece interesante... Si no, ahora empezamos. No, ahora igual. Bueno, queríamos hablar de algunas representaciones o producciones actuales que tal vez tenían una intención de síntesis que nos parecen interesantes. Principalmente, este es el Mariam, que es un muralista de Argentina. Y lo que tal vez recalcaría del Mariam es que nombra lo marrón. El anterior que hizo en México con otro artista de México se llama El color de la tierra es el color de mi piel. Y generalmente representa personas marronas. En sí es un arte más político, son en situación de
como queríamos tal vez hablar un poquito de la fantasía, ¿sí? Hay como, tal vez no es justamente una fantasía, pero sí es como rendir tributo a ciertos mundos posibles de resistencia. Y acá hay algunas fotos de lo que hace. ¿Dónde estás? Está en las carpetas, creo. ¿La verdad? No, estaban en las carpetas. De repente el Marian se va. Sí, claro, muy costumbrista. Gordo pelota. No, bueno, la del está bien. Después, más de Instagram, la Delmas de Zona Sur. También tiene esta fusión o síntesis de la cotidianeidad. Es la Delmas, la.delmas. De la cotidianidad de las pibas, de hacer pibas de barrio o pibas trabajadoras con tal vez la fantasía se ve en cierta... No es también lo del mural y tipo las representaciones que vimos hasta ahora son bastante solemnes. Y esto lo que tiene la actualidad es que justamente tiene esto que alguien dijo en algún momento de el humor que se puede recuperar, que tal vez es más... o es cierta mirada irreverente, es más útil políticamente que tal vez que lo solemne, ¿no? Ella junta justamente cotidianidad del conurbano con tal vez cierta fantasía más feminista o femenina o decorativa. Por ejemplo, acá hay 3 chicas trabajadoras. ¿Sí? También algo que notamos de muchos artistas es esto de concentrarse mucho en el rostro, que es interesante. Sí, marcando los pómulos. Sí. Muchísimo. Y los labios gruesos. La nariz. Y acá hay como esto de la chica de barrio y cierta estética más femenina, que es interesante. Y después el otro que teníamos es el Gordo Pelota, que es un pintor y muralista también, creo. Que en sí no hay tanto de fantasía, pero sí hay esto del humor. Es una representación, generalmente pinta como futbolistas amateur, pinta el barrio. No necesariamente es el marrón, sino hay justamente esta multiplicidad de etnias. Y también se lo compara mucho con Botero, pero justamente a mí me suena más a este cuerpo latinoamericano que se ve en la antropofagia. Esta cosa redonda. Sí. También hace muchas mujeres y no las hiperfeminiza, que también es interesante. Y bueno, acá hay otra. Sí, es como que se dedica también a pintar una determinada cotidianidad. También muy local. Sí. Como esta cosa medio de identidad futbolera, que tiene que ver mucho con lo que es la identidad nacional, o el intento. Que le dé como vida y biografía a todos esos personajes. Sí, es una documentación. Sí. ¿Y querés hablar de tu trabajo, Antonio? Ah, sí. Igual está ahí en par de... yo me olvidé lo mío, vale. Está en mi carpeta, así que es poner mi carpeta y mostrar tu libro. Dale. Porque no tengo nada de lo mío. Bueno, yo traje un poco de lo que hago para compartir. Son cuadernos en los que hago como uno por este lado y otro por este lado. Que son cuadernos registro de lo que es la cotidianidad que más o menos me llama la atención a lo largo de mi vida.
al principio también es como lo que vos me preguntabas, personas marrones que pintan gente blanca, y si uno se da, este es de este año y ese es del año pasado, pero yo me doy cuenta de los dibujos que hacía cuando era chica y sí, eran todas personas con piel clara y todo eso, pero hablo de cuando tenía, no sé, 14, 13, 15 años, una cosa así, y esto ya es un poco más como recuperando lo que es mis orígenes, y no solo eso, también reconociendo como el tema de las facciones, el cuerpo, el color de piel, como ir jugando un poco con eso también como para traerlo a la obra de uno mismo, y esto que hablamos de lo de reivindicarse, lo de reestructurarse, de traerse y de reinventarse a una contemporaneidad que corresponde a cada uno. Creo que eso es lo más interesante, como no quedarse en lo que te dicen que sos, sino como tratar de tomar elementos y hacerla tuya de alguna manera. Bueno, espero que pasen por ahí. Pero... Ponelo en... Ponelo como... ¿Cómo se hace? Cuando está como solo. Sí. Y ya fue. Sí. Diapositiva. A veces son tuyas. Claro, esa es una mía. Igual no sé si son... o sea, no sé si pusiste lo nuestro juntos. No, está... Porque dice mío, Sí. era mío. Sí. ¿Pero es tuyo? Ah, ¿pusiste las carpetas? Sí. Ah, ok. Sí. Bueno, tomo como esto de la infancia. Sí, estamos hablando y falta Yoshua, que también representa mucho la representativa marica y marrón también. De una. Muy bien. Algo para agregar. Y también a Leturra. ¿A cuál? De Turra. No lo ubico, pero... Tiene una página. Se llama Leturra y el feminismo me dejó tirada. También representa chicas de barrio. Sí, tiene fanzines también. Está muy bueno. Sí. Me gustaría poner imágenes en la tele, pero no puedo. Sí, pero... ¿Cómo es? ¿Leturra? Leturra. Leturra. L.E. y Turra. ¿Es con Urbana? Sí, es de Ituzaingó. Y además sí habla de conurbano constantemente y nada, está muy bueno. Sí, ahí va. Y el realismo y sexualidad. Sí. Sí, se produce como esa cosa de que cuando uno trata de reivindicarse, esto que vos decías, el feminismo me dejó tirada, tipo, con un compañero siempre decimos esto de, no entramos como ni en la casa de las buenas personas. Sí. Sí. Es que ella habla de eso. Sí. Nunca pasó. ¿Qué? Nunca pasó la diapositiva. No, es que no sé cómo ponerla. ¿Ahí? ¿Dónde? ¿Como esos puntitos de arriba? Presentación. Pero acá sí están las mías solo para saber. Sí, están las de pared. Pensé que había puesto las tuyas, porque no sé, pensé que era como menos... Yo pensé que las pusiste dobles. Puede ser. Como repetidas. Sí, porque yo agarré de tu Instagram. Ah, y después me no. pasaste. Sí, yo te iba a y solo decir. puse todo, por eso no te llegaba nada más. Muy linda. Gracias. Esa hizo un grabado. Y esa quiero hacer un grabado. Sí, re. Hay que ver cómo cierra, ¿no? Hay que hacer como un cierre. Sí. Bueno, la mía no está molada. ¿A qué hora sigue Está acá. Si no, ponlas. Ah, no puedes. O sí puedes. Como copiar y ponerlas todas en una carpeta. Esta es tuya. Como de fondo. Yo no voy a hablar con nada. Bueno. No sé si no.
No. Es como para que se vea. Bueno, estábamos como mostrándoles un poco nuestro laburo. Yo por ahí pasé mis cuadernos y esta es la obra de Baby Guacho, que es acá la compañera que estuvo también en la clase. Nada, queríamos como para cerrar, terminar con esta idea de darnos cuenta a qué es lo que le estamos dando atención o a qué es lo que nuestra atención llama, como también a quién estamos escuchando, a quién estamos dejando que defina la vida de determinadas personas y ser un poco críticos con esto. No con la cultura de cancelar, de decir, bueno, esto no lo veas, sino en el sentido de decir, loco, nos demos cuenta de lo que realmente estamos reproduciendo y nada, ampliar un poco también las visiones, las perspectivas, que muchas más personas que no están siendo visibilizadas, que como hace muchísimos años, que esto se corte o frene, o que todos podamos tener igualdad de oportunidades al momento de querer representarnos y de redefinirnos en nuestra propia vida, en nuestra propia identidad. Así que eso. Un aplauso.